Muy buenos días, te doy la más cordial bienvenida a tu espacio, Una dosis de esperanza, que como cada lunes tratamos de llevarte un tema que pueda ser de bendición para tu vida, que pueda ayudarte en alguna necesidad. Y pues bueno, el día de hoy quiero compartirte acerca del tema de cómo vencer la ansiedad. En semanas pasadas hemos estado hablando acerca de las diferentes emociones que como seres humanos experimentamos. Y hablábamos de que estas emociones vienen como resultado de que se presenta alguna crisis, alguna situación en nuestra vida, ¿verdad? Que nos puede hacer sentir amenaza o peligro. Y pues bueno, como reacción vienen algunas de estas emociones. Una de las que más se presenta y que de alguna manera creo que en este tiempo está haciendo mella en la vida de muchas personas es la ansiedad, ¿verdad? Como te digo, es una emoción que viene cuando nosotros sentimos que estamos en peligro, cuando interpretamos que hay una amenaza, ¿verdad? Real o imaginaria, entonces aparece la ansiedad. Ahora, ¿cuáles serían algunos síntomas que podemos experimentar cuando la ansiedad está en nuestra vida? Aquí hablaríamos, por ejemplo, de una sensación de nerviosismo, agitación o tensión. Es decir, es como si estuvieras nervioso durante varias horas o durante todo el día, ¿verdad? Te hace sentir como agitado, como en alerta. Otra de las cosas también es que tienes una sensación de un peligro inminente, porque en realidad esta emoción viene para ayudarnos a protegernos. Es decir, aparece cuando nosotros percibimos que hay un peligro y el propósito es que ante el peligro, ¿verdad? Empecemos nosotros a prepararnos para escapar o para pelear y de alguna manera preservar nuestra vida. Entonces se puede decir que cuando empezamos a sentir la ansiedad, ¿verdad? Vamos a percibir como si estuviéramos en un peligro inminente. También va a haber incluso un aumento en el ritmo cardíaco, en nuestra respiración. A veces podemos llegar a la hiperventilación, es decir, empezamos a respirar más agitados, con mayor frecuencia. Por ejemplo, podemos estar sentados en algún lugar y no hay nada que esté pasando, que de alguna manera nos ponga en peligro, pero por dentro nos sentimos como agitados, empezamos a sentir que nuestra respiración se acelera, que nuestro corazón se acelera. También podemos empezar a sudar excesivamente, ¿verdad? Pero esto ya no es por el calor, sino tiene más que ver con que se ha activado, ¿verdad? Nuestro sistema nervioso central y eso hace que empecemos a sudar profusamente. Podemos empezar a temblar. Incluso a veces podemos pensar que nos está pasando algo a nivel físico, que nos estamos poniendo mal, pero en realidad es la ansiedad la que está apareciendo en nuestra vida. También nos da una sensación de debilidad o de cansancio, ¿verdad? Todo el tiempo nos sentimos agotados. También nos va a traer problemas en el sueño. Por ejemplo, vamos a batallar quizás para dormir. Vamos a estar 2, 3 horas quizás dando vueltas en la cama sin poder dormir. En otras ocasiones dormimos, pero vamos a estar despertando continuamente en estado de alerta y eso hace que nosotros vamos a sentir como que no estamos descansando. Vamos a tener también problemas para concentrarnos o para pensar con claridad, porque es como si vinieran una serie de pensamientos de preocupación, a veces por la salud, a veces por el factor económico, por nuestra familia, pero esos pensamientos nos dificultan mucho que podamos concentrarnos en otras tareas. A veces, por ejemplo, quizás queremos empezar a leer, pero es tanta nuestra ansiedad, ¿verdad? Nuestra agitación o preocupación que no logramos concentrarnos. Es como si empezáramos a leer,
pero no vamos a poder entender lo que estamos leyendo, ¿verdad? Porque de alguna manera estamos distraídos, batallamos mucho para poder concentrarnos. En algunas personas se pueden presentar problemas gastrointestinales, ¿verdad? Por ejemplo, la gastritis tiene mucho que ver con una cuestión ansiosa. Por eso, muchas veces cuando vamos al médico con un problema de gastritis, pues nos dicen que pueden ser dos cosas. Una, la alimentación excedida en harinas, y la otra, ¿verdad? Cuando estamos bajo mucho estrés o estamos viviendo periodos de ansiedad. Se puede decir que durante la ansiedad, ¿verdad? Tenemos dificultad para poder sentirnos tranquilos. Incluso aunque no estemos haciendo ninguna actividad, aunque en ese momento nuestra mente no estemos preocupados por algo, es como si todo el tiempo estuviéramos en alerta, ¿verdad? Nos sentimos acelerados, nos sentimos intranquilos, nos sentimos a veces incluso irritables, con mucha dificultad para concentrarnos, para dormir, y eso nos empieza a preocupar. Podríamos hablar de que la ansiedad, ¿verdad? Decíamos, es una emoción natural, pero hay ocasiones donde la ansiedad ya se vuelve algo que nos empieza a representar problema. ¿Cuándo es esto? Bueno, cuando la ansiedad en realidad no es una respuesta proporcionada a algo que está pasando real. ¿A qué me refiero? A que en realidad no estoy en peligro, a que no estoy en una situación de amenaza, pero yo me siento como si estuviera amenazado. Entonces ahí mi respuesta ya no corresponde a lo que está pasando a mi alrededor. Hay ocasiones también donde la ansiedad se vuelve demasiado intensa. Es decir, ya pasan varios días en que no podemos dormir, en que a lo mejor batallamos para comer, en que ya no podemos estar tranquilos, estamos todo el tiempo agitados. Entonces ahí ya la ansiedad se está volviendo algo, ¿verdad?, que se intensifica, que incluso en ocasiones ya nos empieza a afectar en la cuestión de movimiento o de normalidad. Es decir, ya no quiero salir, ya no puedo hablar, ya no puedo quizás hacer cosas, porque ya estos temores, porque esta ansiedad ya me empieza a pesar, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, a veces me empiezo ya a encerrar, ya no puedo concentrarme, ya no puedo tener lucidez para hablar, para embonar con algunas conversaciones. Entonces ahí la ansiedad ya se está convirtiendo en algo que me afecta más. De hecho, cuando la ansiedad es demasiado, ya se puede caer en algunos problemas que requieren atención profesional, ¿verdad? Como viene siendo un trastorno de ansiedad generalizada, las fobias, la agorafobia, ¿verdad? Que es la fobia a lo social, a la convivencia con la gente, a lo público, andar en transporte público. También pues podríamos hablar del trastorno de pánico, y diferentes situaciones que ya llegan a una cuestión mucho más fuerte y que ameritan que ya la persona batalla para poder funcionar, ¿verdad? Y entonces ya requiere una atención profesional. Pero regularmente todos estamos expuestos a cierto grado de ansiedad, ¿verdad? Y por ejemplo ahorita, en estos tiempos que estamos viviendo, es uno de los problemas que está apareciendo con más frecuencia en las personas, ¿verdad? Tanto la ansiedad como la depresión. Incluso las personas que trabajan en el área de salud mental han estado previniendo, ¿verdad?, de que una de las consecuencias de esta situación que se está viviendo a nivel mundial es el aumento en algunos problemas mentales, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que ya traían un problema de ansiedad previo y ahorita con la situación que se está viviendo, su problema se ha hecho mucho más fuerte. Es decir, ya la intensidad,
de la ansiedad que están experimentando llega a ser mucho más grave. Ahora, también podríamos hablar de que dentro de esta situación que nosotros estamos experimentando en estos tiempos, como es la cuestión de la enfermedad, la cuestión del encierro, todas estas cosas pueden influir y de alguna manera afectar nuestra vida y hacer que nosotros podamos sentirnos ansiosos, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas que pasa con esta enfermedad, cuando nosotros escuchamos mucho acerca de las noticias, ¿verdad? Pues empezamos a generar ciertos temores, ciertas preocupaciones, y a veces, aunque no las externalizamos, esas preocupaciones están ahí. Por ejemplo, podemos tener miedo a enfermarnos, miedo a que nos dé esa enfermedad. Y podemos decir que es natural tener ese temor. El problema es cuando ya ese temor se convierte en algo que no me deja estar tranquilo, ¿verdad? Que incluso ya me vuelvo hasta cierto punto paranoico de que todo el tiempo pienso que ya me dio la enfermedad, ¿verdad? O que es como el virus al acecho, y entonces ya me roba la paz, ¿sí? Es natural tener este temor, el temor a la muerte. También es uno de los temores que está apareciendo ahorita. El decir, bueno, si a mí me diera la enfermedad y me muero, ¿verdad? Pues es un temor que tenemos incluso como cristianos, aunque amamos a Dios y creemos en una vida más allá de esta tierra, ¿verdad? Pues como seres humanos tenemos temor a morir. El temor a la enfermedad o la muerte de nuestra familia, ¿verdad? Es algo que también nos provoca ansiedad. El temor por el factor económico al ver la problemática, ¿verdad? De la recesión económica que se viene, también puede ser un temor que se internaliza. Y aquí algo importante es que cualquiera de estos temores, cuando empiezan a hacer mella en nuestra vida, empiezan como a internalizarse, a lo mejor yo ya no lo tengo consciente. Es decir, yo no estoy pensando todo el tiempo en ese temor, pero ya me genera ansiedad. Ya hace que yo me sienta todo el tiempo acelerado, que yo sienta intranquilidad, ¿verdad? Porque ya ese temor, aunque no lo hablo, está guardado, está dentro de mí, pero me está empezando a generar ansiedad. Ahora, ¿qué podemos hacer para tratar de vencer la ansiedad cuando es algo que va comenzando, cuando es una ansiedad todavía dentro de la que cabe como una pequeña crisis de ansiedad que cualquier persona puede experimentar? Bueno, lo primero es tener claro que cualquiera de nosotros estamos expuestos a tener una determinada crisis de ansiedad. Es decir, el hecho de sentirnos vulnerables es algo que nos hace entrar en ansiedad. El sentir que no somos intocables, sino que en algún momento la enfermedad, el problema económico, ¿verdad? O aún la muerte pudiera tocar mi vida o mi familia. Es algo que me puede causar una preocupación profunda. Entonces, entender que el hecho de que yo me sienta ansioso no es porque sea débil, no es porque sea una persona exagerada o porque sea una persona que con cualquier cosita se pone muy mal, sino que más que nada es una emoción que cualquiera de nosotros podemos experimentar, aún siendo cristianos y aún teniendo nuestra fe, porque es una respuesta ante una amenaza, pero que en algún momento se convierte en algo que ya nos viene a robar la paz, ¿verdad? Pero es el hecho de sentirnos vulnerables, de sentir que en algún momento podemos ser tocados nosotros o nuestra familia, lo que hace que podamos en ocasiones dar lugar a ese temor y la ansiedad pueda venir como una respuesta. Sería importante también tratar de identificar cuáles son mis temores.
¿Cuál es el temor con el que yo estoy batallando? ¿Verdad? En ocasiones puede ser el temor a la enfermedad, porque pues vemos noticias donde vemos lo terrible que viven las personas cuando la enfermedad tiene síntomas graves. Entonces puedo tener temor a contagiarme. También puedo tener temor porque en mi familia hay alguien que tiene quizás algunas condicionantes de salud que harían que sea más vulnerable ante esa enfermedad, y tengo miedo de que esa persona se contagie o incluso que yo lo contagie. Entonces, aquí la cuestión es que este temor, ¿verdad?, ya es algo que viene a robarnos la tranquilidad. El temor a la muerte, ¿verdad? El decir, bueno, pudiera pasarme. Y cuando vemos casos de personas que quizás conocemos que les ha tocado una situación pesada por esta enfermedad, entonces nos sentimos pues también vulnerables de que nos pudiera pasar a nosotros. Ahora, aquí lo importante es identificar ese temor y empezar a trabajarlo. Empezar a platicar con Dios y decirle, Señor, ¿sabes qué? Tengo miedo de que la enfermedad me toque. Tengo miedo de la crisis económica. Tengo miedo de que la muerte pueda llegarme. Y yo creo que esto sería lo más importante, porque como te digo, regularmente detrás de esa ansiedad hay un temor. Cuando trabajamos el temor y vamos con Dios y le decimos, Señor, ayúdame, porque aunque yo tengo fe en ti, la realidad es que como ser humano tengo temor, tengo miedo. Ayúdame a quitar este temor, ayúdame a vencer este temor, ¿verdad? Porque yo quiero sentirme con libertad, ¿verdad? De saber que tú estás conmigo. Yo creo que esto sería lo más importante, llevar nuestros temores a Dios. Yo puedo platicarlos con la gente, yo puedo escribirlos, pero el único que nos puede ayudar a que nuestros temores se vayan, a que nuestros miedos se vayan por completo, es Dios. Por eso yo te invito a que puedas confiar en Dios, hablar acerca de tus temores y permitir que Dios empiece a fortalecer tu fe, y al fortalecerse tu fe, esos temores se van a ir de tu vida. También es importante, tomamos medidas de prevención. Por ejemplo, si tenemos miedo de contagiarnos, bueno, podemos tomar las medidas que nos han dado las autoridades, como el uso del cubrebocas al salir, como el limpiarse las manos, como la distancia. Son medidas. Es importante que las podamos hacer, pero al mismo tiempo que aprendamos a descansar en Dios, ¿verdad? Es decir, yo hago mi parte en cuestión de cuidarme, en cuestión de tomar las medidas de prevención para evitar el contagio. Pero también yo entiendo que Dios está en el control de mi vida. Porque miren, hay personas que lo toman toda la ligera y dicen, bueno, de algo me he de morir. Entonces no importa que no me cuide. Eso está mal, ¿verdad? Y sí, debemos cuidarnos, hacer nuestra parte. Pero también entender que finalmente el que está en el control completo de nuestra vida y de nuestra salud es Dios. Entonces, el poder hacer lo que nos corresponde a nosotros, de seguir las medidas de higiene, de tener los cuidados necesarios, de procurar mejorar nuestra salud para poder tener más defensas, pero también entendiendo que quien cuida de mí es Dios. Y aquí quiero leerte una porción bíblica, ahí en Mateo capítulo 10, versículo 29 al 31. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Este versículo nos habla de cómo Dios tiene cuidado
de nosotros. Aquí habla de que si aún de los pajarillos Dios tiene cuidado, mucho más Dios tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, hagamos nuestra parte, pero también aprendamos a descansar en Dios. Otra cosa que también nos ayuda, tener cuidado con los pensamientos. Hay ocasiones donde parte de lo que acelera nuestra ansiedad es que estamos teniendo algunos pensamientos distorsionados de calamidad y esos pensamientos no nos ayudan. Por ejemplo, pensamientos sobre el futuro, de me voy a enfermar, me voy a morir, cuando en realidad no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? No sabemos si vamos a ser tocados o no por la enfermedad. Entonces, ese tipo de pensamientos alimentan nuestros temores, nuestra ansiedad se hace más fuerte. Por eso hay que hacer y tener en cuenta lo que dice la Biblia en Filipenses, de cómo debemos cuidar nuestros pensamientos. Todo lo bueno, lo honesto, lo de buen nombre, en esto pensar. También aquí nos puede ayudar la terapia ocupacional. El tratar de tener algunas actividades donde nosotros podamos relajarnos, donde podamos ocuparnos, ¿verdad? Para que entonces nuestra mente no esté todo el tiempo, ¿verdad?, ansiosa o preocupada por algún tema en especial. Otra cosa que también nos ayuda mucho es cuando hay la oportunidad, el poder caminar por lo menos 20 minutos, si es posible media hora, ¿verdad? Poder caminar, esto nos va a ayudar mucho porque cuando nosotros caminamos, ¿verdad?, durante ese tiempo nuestro cerebro empieza a producir sustancias que nos ayudan a sentirnos mejor. Entonces es muy recomendable si estás teniendo ansiedad, incluso si puedes, tómate 20 minutos para caminar por la mañana, 20 minutos por la tarde, porque eso va a ayudar mucho a que se segreguen las sustancias, ¿verdad?, que van a favorecer tu estado de ánimo y van a ayudarte a bajar tu ansiedad. La alabanza, el alabar a Dios, la lectura bíblica, también son herramientas que nos van a ayudar a poder enfrentar la ansiedad, ¿verdad? Cuando sientas que los pensamientos vienen, que las preocupaciones te quieren volver como a quitar la paz, empieza a adorar a Dios. Pon música, empieza a alabar a Dios, recita algún versículo bíblico, ¿verdad? Y yo creo que todas estas cosas te van a ayudar a que tú puedas empezar a vencer la ansiedad, ¿verdad? Y yo te invito para que las pongas en práctica. Y quiero leerte otra porción bíblica, y ya con esto termino, que está ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo te invito para que si tú estás pasando por un tiempo de ansiedad, llevemos esa ansiedad a Dios. Dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Que podamos fortalecer nuestra fe. Como te digo, la ansiedad a cualquiera nos puede pasar. No estamos exentos, simplemente viene por el sentirnos vulnerables. Pero creo que tenemos la ayuda de Dios. Y con su ayuda podemos vencer cualquier ansiedad, podemos vencer cualquier temor que nos esté afectando y que nos esté robando la paz. Yo quiero invitarte para que ahí donde estás cierres tus ojos y hagamos una oración y le pidamos a Dios que Él nos ayude. Padre, en esta hora te doy gracias por esta palabra. Gracias porque sabemos que no importa cuál sea nuestra emoción o nuestra situación, podemos recurrir a ti. Señor, quizás algunas de las personas que están escuchando este mensaje están teniendo esa ansiedad en sus corazones, esa intranquilidad que les roba la paz. Yo te ruego, Dios, que tú les ayudes, que tu Espíritu Santo venga a estar con ellos y que, mi Dios, su fe se pueda fortalecer para que de esta manera, Señor, esa ansiedad se pueda disipar.
Que tú traigas la paz que su corazón necesita, Señor, y tú les des completa victoria sobre toda ansiedad, sobre toda preocupación, y la paz que sobrepasa todo entendimiento pueda permanecer en su vida, en su corazón y en su familia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues yo espero que esto que hemos podido considerar pueda ser de bendición para ti, lo pongas en práctica. Ya cuando la ansiedad es mucha y ya llegas a dejar de ser funcional, hay ocasiones donde se requiere apoyo profesional, hay la oportunidad de buscar personas que te puedan orientar en esto, incluso hay profesionales de la salud mental que son cristianos, ¿verdad? Así que esperamos que con la ayuda de Dios este tema te pueda ayudar, incluso que puedas compartirlo, ¿verdad? Con aquellas personas que tú consideras que lo necesiten. Y pues bueno, te invito para que sigas las transmisiones de nuestra iglesia el próximo miércoles a las 8, ¿verdad? Nuestro servicio de predicación. El próximo domingo a las 10:30, primero la actividad infantil y a las 11 el servicio de adoración. Y los lunes, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, 5 minutitos del devocional diario. Te invito para que puedas seguir cada uno de estos programas y también para que el próximo lunes puedas acompañarnos. Quisiéramos hablar del tema de otra de las problemáticas que se está presentando a raíz de todo esto, que es la depresión. Ya hablamos sobre la tristeza, pero quisiéramos hablar específicamente de la depresión, que es una cuestión todavía mayor a la tristeza. El próximo lunes a las 11 de la mañana. Bien, pues que tengas una bendecida semana. Gracias por acompañarnos en la transmisión. Te mandamos un abrazo y nuestras oraciones a favor tuyo. Dios te bendiga.